con el auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador, El Elote, comida mexicana, La Gaucha Delicatessen, Gema. Muchas gracias a nuestros auspiciantes y muchísimas gracias a Solange por estar aquí acompañándonos en Book 593 de Escuela. Solange, ¿cómo te encuentras? ¿Estás en Guayaquil? ¿Cómo están pasando ahí la pandemia? Bien, tuvimos un año pasado muy duro, como todos ustedes saben. Marzo fue terrible con nosotros, ya va a cumplir un año esta situación crítica, pero ahí vamos resistiendo, con buen ánimo. Nosotros estamos reseñando en el canal La primera vez que vi un fantasma, este libro que tiene una colección de cuentos. Entonces yo quería aprovechar para hablar contigo, exacto, ese precisamente. Quería aprovechar para hablar contigo acerca del cuento, del oficio de escribir cuentos. Y la primera pregunta que me viene a la mente es, ¿cómo seleccionas los relatos? Yo supongo de que tienes más relatos de los que vienen en este libro que estás escribiendo, pero al final, ¿cómo eliges los que quedan y los que ya no ven la luz? Hay varias maneras de entender eso. La primera es que tú tienes claro, digamos, que quieres trabajar en pos de un volumen de cuentos donde haya un eje centro temático. Esas son las cosas que yo les recomiendo a mis chicos que hacen talleres, las personas con las que he podido conversar cuando hacemos talleres de escritura, mis alumnos de la universidad. La pregunta es, bueno, tenemos un conjunto de cuentos porque hemos ido avanzando, recopilamos ideas, desarrollamos ideas, entonces, ¿cómo le damos forma, no? ¿Qué se queda y qué se va? Esa es una pregunta clave, ¿no? O cuándo se cierra el proceso de escritura de un trabajo. Entonces, la respuesta podría ser cuando el creador decide pararlo, ¿no? Muchas veces tú dices, bueno, hasta aquí, hasta este cuento de aquí, yo voy a cerrar este libro de cuentos, se acaba un periodo, se acaba un proceso y veo qué forma tiene esto, si tiene un hilo conductor o sencillamente si no tiene. Entonces, digamos, decides darle cuerpo a esto, ¿no? A mí me ha pasado mucho en el pasado, y cuando yo tengo claro que el cuerpo que estoy armando es un cuerpo que ya va tomando cierta forma, encamino mi proceso creativo para que el resto de producciones que yo trabajo en ese periodo, pues vengan a apuntalar, vengan a redondear el sentido de ese libro de cuentos. Me pasó con la primera vez que vi un fantasma. Este tomo tiene varios cuentos de diferentes tiempos de mi vida, de hecho el primero es el cuento más viejo, y de los cuentos más nuevos, digamos, es el último que se llama justamente La primera vez que vi un fantasma, porque ya teníamos muy claro con la editorial Candaya, esta editorial española, que queríamos tener una publicación para una fecha lista. Entonces, cuando uno ya tiene fecha de cierre, sabes perfectamente que tienes que trabajar en cerrar, digamos, ese proceso creativo. Entonces, tal vez a partir también de los años de práctica y de experiencia, tú ya sabes cómo cerrar ese libro, y a veces pasa también que tú ya tienes apuntes de ideas, que yo siempre tengo ideas, no los apunto, pero permanentemente estoy contándome cosas en mi cabeza, estoy viendo personajes, estoy desarrollando premisas, se me ocurren, digamos, ideas para poder trabajar, pero algunas me parecen que no tendrían mucho el conflicto. Todo el tiempo estoy considerando posibilidades narrativas, así funciona mi cerebro. Entonces, y sé, digamos, de todas las posibilidades narrativas que he considerado, de pronto alguna en particular me sirve para, digamos, cerrar ese libro o trabajarlo de tal manera que tenga sentido para lo que quiero hacer. Entonces, yo creo que obedece más que al azar a un propósito que el escritor se pone como objetivo para que tenga sentido tu proceso creativo y pueda cerrar, digamos, ese volumen de cuentos de manera redonda. Porque también hay libros de cuentos que parecen como que yo agarré una idea de un cajón, la metí, la puse ahí, son los cuentos seleccionados. O sea, la idea sería que no funcione así, ¿okay? Pero tener un libro orgánico es muy, muy complicado. Esto que nos comentabas tú trabajas en la Universidad de los Artes, has tenido una larga carrera como docente y la has complementado también con una formación académica muy, muy profunda en la literatura, en las letras. Yo quería saber cómo ha influenciado eso en tu obra, cómo se ve reflejada la parte académica en la obra de Solange Rodríguez. Todo se integra, ¿no? Se integra mi parte académica, también se integra, digamos que he estado realizando lecturas sobre nutrición, digamos. Aquí hay este cuento raro que es Paladar, es un grupo de viajeros que va a vivir experiencias extremas y una de ellas es comer carne humana.
Yo creo que todo en la vida se integra, ¿no? Y por suerte no hay, digamos, una división entre el personaje que es docente y el personaje que crea, o el personaje que es hijo, o el personaje que tiene que sacar la basura. Finalmente todos somos absolutamente todos. También muchas personas que se dedican a lo que yo hago, que es decir, a la academia y a la creación, dicen que se les hace complicado, digamos, liberarse del discurso académico, o cuando tienen que escribir cosas académicas, salir del discurso creativo. No, yo creo que he integrado mi parte académica también como una forma de interés, porque todo proceso creativo tiene que ver con la investigación. O sea, si digamos yo estoy interesada en escribir un libro sobre el sueño, entonces la investigación básica es conocer qué otros libros sobre el sueño hay en Ecuador, o cómo se abordan, o qué es lo que se ha escrito. Entonces empiezo a recopilar información. O sea, el proceso creativo es tan igual que el proceso investigativo. Funciona bajo las mismas premisas. Entonces yo creo que he encontrado en esa parte mía, la parte, digamos, académica, la parte que investiga, la parte que compara, que saca conclusiones, una fortaleza para que la creadora siga en pie, ¿no? O sea, más bien yo creo que la apuntala. Y muchas veces, hay también en ese libro, la primera vez que vi un fantasma, hay un texto que reflexiona acerca de las teorías del cuento, que se llama Pistola Cargada. Entonces, en Pistola Cargada se ríe un poco de esta teoría de las premisas de cómo tiene que funcionar un cuento, ¿no? Se ríe de lo que supuestamente le atribuyeron a Chekhov, que es que si una pistola está cargada, tiene que dispararse. Entonces, un poco juega o sea, hace como obvio el proceso creativo del cuento. ¿Okay? Entonces, nada, yo, como te digo, intento que todo sume en pos de lo que me interesa contar. Precisamente tú mencionas a Pistola Cargada, justo lo tenía aquí abierto, porque te quería preguntar sobre ese cuento. Tú ahí juegas con esta barrera que hay, primero de incluir al lector como un personaje en la obra. Mencionas de que hay una pistola en la escena entre una pareja que se está discutiendo y hablas de la teoría literaria, ¿no? Mencionas que el que ha estudiado la escritura creativa sabe que cuando uno menciona una pistola tiene como la obligación, la ley no escrita, de que finalmente esa pistola se dispare y resuelva el acto que está sucediendo, ¿no? Y como los personajes, el autor decide de que no pase nada, que acuerden la paz, el lector rompe la barrera, toma la pistola y dispara. He contado todo el cuento, pero con el afán de conocer un poco como cuántas veces juegas con esto en tu obra, porque a lo largo de este libro, por ejemplo, veo que varias veces haces eso, de jugar con el lector, de hacerle ver que está una historia normal, tradicional dentro de los cánones literarios y luego hay una ruptura. Sí, es un poco la idea de involucrar al lector, ¿no? Hay un texto aquí que a mí me gusta mucho que se llama... el cuento del monstruo, el Atanudos, donde hay también unos juegos narrativos de diferentes niveles, ¿no? Hay una persona que cuenta una historia, pero hay como un nivel narrativo que es, digamos, personajes en una fiesta que juegan el juego de la botella. Hasta ahí todo es como casi un lugar común, ¿no? De las películas norteamericanas. Hay un segundo nivel, que es el nivel de la historia, donde una de las chicas cuenta una historia. ¿Ya? Y hay un tercer nivel, digamos, de diálogo de ese cuento con otros cuentos, que están dentro del libro. Entonces, a mí me interesa mucho esta narrativa que funciona a varios niveles, porque está generando un texto bastante profundo, ¿no? O sea, donde tú puedes hurgar, digamos, seguir bajando, hasta ver qué cosas encuentras. Entonces, si bien es cierto, no me interesa generar una literatura profundamente difícil, me interesa más bien una literatura que pueda contarse. Así como tú acabas de contar, este cuento trata acerca de... Porque me parece que ese tipo de historias son las que prevalecen. Yo tengo una idea muy particular acerca de cómo debería ser un cuento, que puede ser también muy, muy conservadora, digamos, pero resulta que funciona. Entonces, luego, es lo que creo ahora, de pronto pasa el tiempo y evoluciono y digo, no, estaba equivocado, o sea, pero claro, uno tiene que en su arte ir conociéndose también y tiene que conocer qué plantea, ¿no? Esta autoconciencia acerca del trabajo creativo uno no la tiene así nomás, porque es como un punto de vista, una filosofía acerca de cómo funciona, digamos, un cuento tradicional. Entonces, el cuento de tradición oral es un cuento profundamente tradicional. Es moralizante, busca dejar enseñanza. Y yo creo que Atanudos, este cuento que te digo que funciona a varios niveles, tiene eso, ¿no? Tiene eso, pero también tiene otras cosas. Es literatura, pero también hay una historia interna que busca, digamos, una enseñanza moral, porque hace un guiño a la tradición oral. A mí me interesa mucho la tradición oral. Me interesa este cuento que se cuenta y que alguien pueda recordar, porque de esa manera me parece que
digamos, yo desaparezco como autora, pero alguien le cuenta, bien, leí este cuento tan raro acerca de tanto. Me parece divertido. Hay una escritora, colega tuya, guayaquileña, María Fernanda Ampuero, que escribe este libro Pelea de Gallos, de cuentos cortos, relatos algunos muy breves, y a mí me había sorprendido la capacidad de en una página, 2 carillas máximo, contarte una historia contundente, brutal, y había estado buscando en la literatura internacional otras autoras en las que pudiera encontrar esa capacidad, y me topo aquí en tu libro con La primera vez que vi un fantasma, con cuentos así. Es muy difícil escribir un cuento que sea corto y brutal, contundente, y en este libro hay bastantes. Me encanta, por ejemplo, este del asesino, que son unos amantes que se están acostando, es una pareja homosexual, se entiende, y uno de ellos le dice, oye, fantasea con la idea, ¿no?, de contratar al muchacho con el que se acuesta para que asesine a su mujer. Y tú giras de golpe en un par de líneas toda la historia, que se acaba en una carilla de una forma impresionante. ¿Cuáles son los secretos o cuáles son las herramientas para construir cuentos cortos y contundentes? Esa pregunta que tú me acabas de hacer es una pregunta que nadie me ha hecho nunca. Así que muchas gracias por hacerla. Y como me la hace por primera vez, me quedo un poco desconcertada. Así que voy a enseñar una respuesta en este momento. Yo creo que el cuento corto se parece mucho a la poesía, o sea, obedece la misma premisa. Lo que tú quieres contar es un instante, es una situación que tiene que ser breve en su desarrollo, si no, o sea, una instancia, ¿no? Si tú te das cuenta, esto es una estampa, ¿no? Hay una pareja en un dormitorio que acaba de tener sexo y que dialoga, o sea, todo se va a desarrollar en un espacio muy pequeñito. En el otro cuento que está allí, y que es un cuento que me gusta mucho, que es Un paseo de domingo, que es un recorrido también breve de una madre y una hija en un centro comercial, y hay una revelación, ¿no? Esos cuentos, como te digo, se desarrollan o tienen una premisa muy pequeña, ¿no? Una caminata entre madre e hija, pequeñito, ¿no? O una pareja de amantes dialogando, pequeñito. O sea, no obedece a querer contar algo más, digamos, ambicioso que eso. Entonces creo que esa sería una de las primeras cosas importantes, ¿no? Que sea casi una fotografía lo que tú estás contando, ¿no? Y es eso que se resuelve, que se resuelva también dentro de ese mismo cuadro. Que no salga, que no como sucede también con los ejercicios de escritura de los escritores jóvenes, todo fue un sueño, sino intentar resolverlo allí, dentro de ese mismo espacio, ¿no? Entonces eso requiere también de que tengas claro qué quieres contar. En el caso de Un paseo de domingo, yo empecé a escribir ese cuento sin saber hacia dónde iba, porque esto a mí me pasa mucho. A veces tengo una estampa en mi cabeza, por ejemplo, quiero hablar acerca de mujeres que bailan, eso quiero, ¿no? Y sé que se va a tratar de una danza, que se va a volver sagrado y que luego va a trascender y luego va, digamos, a prevalecer en el tiempo. Es como una sensación, ¿ok? Pero se va a tratar básicamente de mujeres bailando. Y no va a suceder nada más allá de eso. Entonces parto de una acción concreta y tengo que resolverla dentro de ese mismo espacio. Y sí, hay como una sensación, en el caso de este texto primero que tú dices, pues hay una impresión, hay un giro de tuercas, ese final se llama final revelador, final epifánico. Es muy usual del microrelato breve. También es un truco, ¿no? Tú sabes que vas a terminar sorprendiendo. En el caso del cuento antes de ir a la cama, como tú bien señalaste, es un cuento donde hay una sorpresa del lector. Y también en el otro cuento, que es Un paseo de domingo, también hay digamos, un giro, ¿no? Un lector ya adiestrado sabe, como quien va, digamos, a presenciar un acto de magia, que en algún momento el escritor lo va a sorprender. ¿Okay? Esa revelación va a pasar. Sin embargo, cada vez que pasa, el lector se asombra, ¿okay? Acepta, digamos, este pacto del asombro y pues lo asume, ¿no? Es como que todos sabemos a lo que vamos, pero no importa. Siempre que sucede, nos alegramos. Igual que la magia. ¿Okay? Sabemos que nos están timando, sabemos que es un efecto, pero no importa, igual lo disfrutamos. O sea, lo mismo con este tipo de cuentos cortos que tienen finales reveladores. Así como hablabas de esto de los trucos que debe ir aprendiendo el escritor aprendiz, ¿no? De enfocarse como en una fotografía. Uno de los temas que se suele complicar en la parte creativa es el distanciamiento, ¿no? Esta necesidad que hay por un lado de contar algo muy personal, de algo que te implica a ti como autor, pero a la vez luego lograr distanciarte para poder ser el autor que cuenta una historia y no el lector que la sufre a la vez de que la cuenta, ¿no? Y me preguntaba en Un paseo de domingo, esta historia que ya comentabas,
¿Cuánto de personal tiene esta historia? Entiendo que se habla de la madre, se habla de cuidar a una madre en sus últimos momentos de vida, ¿no? Ya en esa etapa en la que no se pueden valer por sí mismos, en la que se complica y en la que ellos mismos se frustran por su deteriorada salud, por lo cercano del final. ¿Y cuánto de personal hay en esa historia? ¿Y cómo logras poder contar algo tan personal, algo que uno le llega, y poder separarte y a la vez hacer que a los lectores nos llegue esa experiencia? Pues tú eres un lector muy intuitivo, hace las preguntas correctas. Mira, sí, claramente es un cuento íntimo, un cuento que funciona tal vez porque lo estoy contando a partir de experiencias personales que en efecto han sucedido. Y también yo creo que conecta mucho con el lector, porque mientras leí ese cuento, lo leí cuando hicimos el recorrido de promoción del libro en España, en una librería muy pequeñita, atestada, ¿no? Obviamente todo esto antes de esta nueva normalidad. Y entonces lo leí y el clima se dio para que haya, digamos, esa intimidad, y mucha gente lloró. Se me acercaron muchachas diciendo: soy migrante, llevo en España cerca de 10 años, no he podido ver a mi madre. O sea, muy conectada con lo que se leyó. Entonces, creo que la fortaleza de ese cuento está en su honestidad, en su emocionalidad, en que todos tenemos madres, en que en algunos casos las relaciones madre-hijas son relaciones de evolución, donde resulta que de pronto ya es la hija quien tiene que cuidar a los padres y tiene que hacerse cargo de eso, y hay un debilitamiento de esta madre que se vuelve casi una niña inválida, y esta hija que intenta que nada la dañe. O sea, son cosas que uno tiene que digamos que en la vida uno puede reconocer fácilmente, ¿no? O sea, a menos que seas un poco psicopático y no hayas experimentado esas situaciones, pero creo que todos hemos tenido que cuidar, todos hemos sido cuidados, y todos hemos estado avanzando en medio de un gentío. Entonces, muchas de estas cosas funcionan justamente porque creo que conectan con los lectores. Y pues, este cuento en particular es un cuento que cuando lo leía, las primeras veces que lo leía, me afectaba y yo lloraba. O sea, siempre pasaba. Entonces, leía un paseo de domingo y mucha gente también lo ha leído y llora. Entonces, el desafío ha sido leerlo y no llorar. En muchos casos, ¿no? Pero yo obviamente es un texto que manejo, ya no me causa el impacto que inicialmente me causaba. Y justamente por lo que cuenta, en la edición, cuando hicimos la primera publicación, no de este libro, sino este cuento consta en otro libro que se llama Levitaciones, yo le dije a la persona que estaba levantando el libro, que el que le diera a mi madre no tuviera ese cuento. O sea, que mi madre tiene una edición de ese libro donde no estaba un paseo de domingo. Porque decía, ella lo va a leer y va a pensar que se trata 100% de ella y se va a afectar, y no quiero que se afecte. Entonces lo saqué para que ella no lo lea, ¿no? Eso me recuerda que de pronto, esto le decía Giovanna Riguero, una amiga que quiero mucho, que todos los escritores traicionamos, que todos los escritores somos unos traidores de nuestra propia vida, en el sentido de que terminamos contando cosas de más, terminamos hablando de más, porque a diferencia de otro tipo de arte, nosotros solamente tenemos nuestras experiencias y el lenguaje, y no hay nada más de lo que hacernos cargo. Entonces, hay una frase también muy famosa, no sé quién la dijo, no me acuerdo de la frase, y es: cuando hay un escritor en la familia se destruye. Es una frase brutal, pero siempre la he querido usar. Creo que tiene sentido. Entiendo. Bueno, mi edición sí incluye el cuento de El paseo de domingo, y de verdad, o sea, me había pasado hace mucho tiempo de que acabes de leer algo y sientes así ese nudo en la garganta, sientes ese picor en los ojos, sientes esa cosa que no sabes si leer o llamar a tu mamá y levantar el teléfono, ¿no? Y es increíble. Muchas gracias, Solange, por regalarnos eso en la literatura, por esta conversación que estamos teniendo contigo. Tú hablabas de la investigación, de la importancia a la hora de crear, de investigar, de que no hay mucha diferencia entre la carrera del investigador académico y la carrera del creativo a la hora de ir haciendo las bases para su proyecto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiar en Australia. Yo siempre estuve afín al arte, al cine especialmente, que es mi campo, pero no había estudiado la carrera de la parte académica hasta que por casualidad en Australia pude hacerlo ya en el nivel de maestría. Y lo primero que me sorprendió, porque me metí en una maestría de investigación, y uno dice, una maestría de investigación, estoy totalmente distinto del arte, de lo que me apasiona, de lo creativo, de lo libre, y me sorprendió
cómo el proceso investigativo es el mismo que el proceso creativo, cómo el proceso de sentarse a escribir un cuento, sentarse a escribir un guión, es exactamente lo mismo que cuando estás haciendo una tesis, que cuando estás tratando de descubrir una hipótesis, de plantearte respuestas a preguntas que te han nacido. Entonces, quiero conocer un poco más, ¿qué nos puedes hablar de la importancia de estudiar las carreras de literatura para aquellos que aspiran formarse luego y tener una carrera dentro de las letras, ¿no? Tú que trabajas en la Universidad de las Artes. Y bueno, esto que es muy polémico. ¿Okay? Y yo también voy a hablar como alguien que ha atravesado todas las líneas académicas, digamos, ha hecho el proceso de profesionalizarse como creadora, pero creo también que no necesariamente es el camino de todos. Yo no podría venir acá y hacer una apología de la importancia de estudiar letras en las universidades, porque hay otros caminos tan libres y tan válidos como estudiar letras en las universidades. Entonces, yo puedo hablar por mi experiencia personal y puedo hablar por lo que veo de mis alumnos, y creo que estudiar algo que te apasiona o algo en lo que crees, pues definitivamente es positivo, ¿verdad? O sea, eso es una premisa importante. Siempre en estas carreras de artes, y te digo porque también lo he visto de cerca, tenemos un grupo familiar que no siempre está de acuerdo y se comprende también, porque estamos en un momento histórico crítico. Y todas estas carreras que tienen que ver con las humanidades también están puestas en cuestionamiento, ¿no? Pensando que lo ideal sería carreras prácticas, los tecnológicos, lo que genera dinero, emprendedores, ¿no? Pero, digamos, las carreras humanísticas que son mucho más sosegadas y que apuntan hacia otros lados de la sociedad, pareciera que no son requeridas en este momento, y eso es algo no cierto, ¿no? O sea, las humanidades siempre han estado allí para sostener el alma del mundo. No, porque el mundo no solamente son máquinas o son dinero o es ciencia. ¿Okay? En este periodo pandémico nos sostuvimos a partir de música, a partir de películas, a partir de gente que te contaba cosas, ¿ok? Y claro, obviamente la ciencia ha generado las vacunas, pero el alma la sostuvimos nosotros. El corazón, el alto, el ánimo, el requerimiento incluso recreativo lo sostuvimos nosotros. Entonces, ese es un camino, ¿no? Y yo te decía, yo he hecho un camino muy como a conciencia. Estudié letras en la Universidad Católica, me especialicé en literatura en la Universidad Andina. He estado pensando en sacar un doctorado próximamente, porque también la academia puede ser muy demandante y muy competitiva, y a mí me ha resultado. Veo que mis alumnos también entran con una idea muy romántica de lo que es ser creador, y a medida que van avanzando en la carrera cobran un nivel de conciencia político, un nivel de conciencia sobre su cuerpo, un nivel de conciencia acerca del mundo, que no tenían cuando recién ingresaron, ¿no? Y pensaban que escribir era, no sé, ¿no? Sentarte y esperar a que te llegue una idea, o escribir a partir de los excesos, a partir de cómo decides producir tu imagen. O sea, todo eso es sencillamente humo, no es lo que está afuera. Ya si tú realmente eres un creador porque estás convencido, porque resulta que es tu llamado y porque lo practicas periódicamente, entonces no tiene nada que ver incluso con la carrera. O sea, la carrera tú la cursas porque quieres conocer nada más, ¿no? Pero el oficio es otra cosa, escribir es otra cosa, el tener disciplina es otra cosa, el tener talento es otra cosa. Cursar una carrera te puede dar, digamos, mucho más conocimiento y mucha más erudición y acelerar procesos que de pronto te tomarían muchos más años. Pero de pronto terminas y no eres un buen creador, ¿no? Sencillamente, como te digo, tuviste como referencias a otras personas que apuntalaron tu conocimiento, pero no, o sea, si la gente decide no estudiar letras tampoco, también está muy bien, ¿no? Pero y seguir su vocación y seguir su llamado también está muy bien. Nosotros estamos aquí como una opción académicamente muy buena, ¿okay? Y también tenemos esta maestría en escritura creativa, que es la que yo estoy dirigiendo, también con un pensum bastante satisfactorio, bastante bueno. Las apreciaciones de nuestros maestrantes son muy buenas también, están profundamente contentos. Y yo creo que muchas personas han tenido siempre la fantasía de estudiar algo creativo, y nosotros somos esa opción. Entonces aquí está, somos la primera maestría en escritura creativa que hubo en Ecuador. Estamos allí para quien desee, pues, contar con nosotros, y vamos a darle el apoyo y el asesoramiento adecuado. Insisto en el tema porque me llama mucho la atención. Tú mencionabas la importancia de la investigación a la hora de escribir. Hablabas, por ejemplo, del tema de los sueños, y no sé si eso también tiene que ver con este cuento de la narcolepsia, de este personaje que sufre de narcolepsia, que incluso en la boda de su hermana se está quedando dormida, no puede dar el discurso de bodas. Y
un poco cómo funciona eso, el proceso de meterte a investigar esto del sueño, de la narcolepsia, y luego plasmarlo en un cuento. ¿Qué te ayuda de la investigación? ¿Cómo sabes qué buscar para que luego te sirva? Bien, te cuento la historia de ese relato. Ese relato se llama Un hombre en mi cama. Tiene un nombre bastante provocador. Y bien, como tú bien dices, yo sigo muchos portales de noticias curiosos. Me interesan las cosas curiosas del mundo. Tengo como un ojo avisor hacia las cosas raras. Me divierten mucho. Y me ayudan mucho a imaginarme otras situaciones. Entonces leí en un portal de noticias que se había efectuado una boda en alta mar entre una medium y el fantasma de un pirata. Eso no me lo estoy inventando, esto sucedió. Entonces te decía que por qué se tenían que casar en aguas internacionales, porque se supone que las leyes humanas no admiten bodas entre fantasmas de piratas y mediums. Entonces me pareció una locura y seguí hurgando acerca del tema de las bodas estas con bodas extrañas. Y vi que hay mujeres que se han casado, bueno, y hombres también, que se han casado con paredes, con la Torre Eiffel, con un ferrocarril, porque de alguna forma extraña, estas personas se sienten inclinadas hacia los objetos, tienen algún tipo de filia rara con los objetos. Y bueno, también recordé una historia que me había contado un amigo, que es Mario Velatín, un escritor mexicano, de que él se había casado con su perro en un parque. ¿Ya? Y que la persona que los había casado puso como una traba porque decía que el perro es macho y usted es hombre. O sea, imagínate esa locura ya, no solamente siendo perro y hembra te puedes casar. Hay una cosa rara. Entonces, con esta idea de un mundo donde uno puede unir su vida a quien sea que sea, porque es su voluntad, disparó esta historia. Que vino en realidad a partir de esta noticia con la que me topé y que me implicó un proceso de investigación acerca de, digamos, cómo sería el futuro también, ¿no? Y siempre hurgando con estos grupos que aparecen allí y que no son tan, digamos, tan demenciales. Hay grupos que se conectan para dormir. En este cuento se llaman los narcóticos, pero que deciden experimentar con cosas extrañas. Por ejemplo, en este caso, esta mujer disfruta mucho dormir y toma somníferos. Otra posibilidad, esto lo hablaba hace poquito con alguien, imagínate tú una persona adicta a la fiebre. ¿Okay? Pero no a la fiebre de 49 grados, no, a leves décimas de fiebre que te colocan levemente fuera de la realidad. Entonces ahí viene la pregunta, ¿y cómo sería esa persona? ¿Y por qué lo hace? ¿Y con quién conviviría? ¿Qué relacionaría? ¿Se excedería? ¿Moriría? ¿Alguien lo tiene que cuidar? O sea, son las noticias, son las preguntas lógicas que nos surgen a partir de una idea. ¿Okay? Y esa es una cosa que tenemos ocurrido. ¿Qué sucedería si una persona, si alguien descubre que le gusta sentirse afiebrado? Y al igual que el consumo de drogas, tienes que cuidar ese tipo de situación, porque obviamente la fiebre se excede, te va a matar células cerebrales. Tuve una premisa que estaba pensando, bueno, ¿qué pasa? Que empecé a pensar con esa posibilidad. Y obviamente para que tenga sentido tengo que hacer una investigación. De pronto hay gente que se es adicta a la fiebre, así como hay gente adicta a las enfermedades. Entonces, a partir de esa idea, que es sencillamente una idea, tú empiezas a construir todo lo demás. Entonces, a mí me parece divertidísimo. Es un principio del sí mágico, ¿no? De qué tal si esto pasara, te van haciendo preguntas y vas tratando de encontrar las respuestas de lo que te entiende. Claro, construyo todo lo que no es el cuento. O sea, parto de una premisa y construyo el cuento alrededor. Soles, te quiero consultar acerca de un tema en el que en el canal en Book 593 vamos a hablar el próximo mes. Nosotros a veces hacemos especiales sobre escritores contemporáneos, hispanoamericanos o no, que están destacados en la literatura, ¿no?, contemporánea, que vale la pena que el lector convencional los conozca para que pueda adentrarse a su obra y que obviamente los estudiantes, los docentes de literatura lo están revisando o lo tienen ahí en esa lista de apuntes. Y me refiero a David Foster Wallace, que es este escritor americano que es una especie de James Dean, de Gustavo Cerati americano de la escritura, ¿no? Un niño formado para ser escritor desde niño, un exitoso escritor durante su carrera, pero agobiado por una serie de problemas emocionales, mentales, que acabaron llevándolo al suicidio, ¿no? En una obra bastante productiva, pero que se quedó joven, que se quedó muy corta. Tú usas una frase de él, de toda historia de amor es una historia de fantasmas, un poco para redondear el título del libro, La primera vez que vi un fantasma. Quiero aprovechar contigo que eres una conocedora de las letras, tanto en la escritura como en la academia, que nos hables un poco de David Foster Wallace, de tu aproximación a este escritor. Bueno, Foster Wallace es un escritor que, si bien es cierto, no entró dentro del realismo sucio,
su mirada de la realidad siempre fue una mirada muy, muy dura, digamos, y muy irónica, sin ningún tipo de tapujos. Hay un tomo de cuentos al que me siento muy próxima, que es Extinción, que fue uno de sus últimos tomos de cuentos. Ahí está un cuento que es tal vez uno de los cuentos más brutales de la literatura y un poco, tiene un desenlace un poco raro que siempre lo hago leer a mis chicos cuando estamos en los talleres, porque me interesa que ellos reflexionen acerca de cómo todo el cuento, este cuento se llama Encarnaciones de los Niños Quemados. Si es que no han leído Encarnaciones de los Niños Quemados, yo sugiero que paren esta grabación, se levanten y busquen en internet Encarnaciones de los Niños Quemados, porque es un texto breve y es un batatazo a tu cabeza. Entonces, en ese texto tan cortito, hay una frase que dice: si ustedes no han llorado y quieren llorar, tengan un hijo. Ya, y con esa premisa, lo que él te cuenta es la historia de un accidente doméstico que termina en una tragedia de final abierto. Yo creo que ahí lo he contado bastante bien. Entonces, ese final abierto que Foster Wallace redacta, incluso porque he revisado con mucha atención la traducción al inglés, se vuelve como un poco delirante, ¿no? Entonces tú no sabes bien qué sucedió, pero la primera parte del cuento está construida con una magistralidad y con un manejo del lenguaje preciso, como engarzado como joyas, ¿no? Nada está de más, nada está de menos, todo es perfecto. Entonces eso te habla de un escritor muy, muy preocupado porque su obra sea cuidada, porque su obra sea también dura, brutal, y creo que pertenece a este grupo de escritores norteamericanos realistas que contaban la vida cotidiana norteamericana tal como él la comprendía, ¿no? Saliendo por completo de esta idea de la sociedad dorada o del Happy Valley que suele pensarse en América, y te habla como en realidad son tan básicos, miserables y, digamos, ruines como cualquier ser humano. Entonces es una literatura, como te digo, sin tapujos y sin mirada dulcificada. A veces también un poco descarnada, y eso a veces cuesta un poco leer, porque sigue siendo duro, ¿no? Como te digo, duro, cínico, tal vez un poco difícil, pero necesario. Así que es un gran escritor. Si van a trabajar sobre Foster Wallace, es una excelente elección. Estoy seguro que ya muchos pausaron el video, fueron a consultar este cuento que recomiendas, están de vuelta con nosotros, pero vamos a invitarles a que de nuevo pausen el video, porque te quiero invitar a que nos hables de escritoras o escritores ecuatorianos, de otros colegas tuyos, a los que has leído en 2020, en 2021 y a los que recomiendas leer. Bueno, es una lista larga, así que si pueden ir anotando. Y siempre que uno hace recomendaciones hay gente que se queda fuera, así que, bueno, va un poco así de manera, digamos, poco consciente, ¿no? Hay nombres pilares en nuestra literatura ahora que se están siendo reconocidos por la crítica internacional, creo que es un nombre obvio, ustedes lo conocen. Uno es Mónica Ojeda, otro es María Fernanda Ampuero, colegas de un trabajo literario muy consciente y con un enormísimo talento para el trabajo. En esta misma línea recomiendo la lectura de otras 3 autoras, ¿okay?, que tienen un extraordinario trabajo como cuentistas. Una de ellas es Sonia Manzano, que tal vez es nuestra madre fundacional del relato extraño, del relato erótico. Sonia Manzano se la reconoce muy poco, se la lee muy poco. Nosotros estuvimos trabajando desde la Escuela de Literatura el semestre pasado en el rescate de su obra, que es importante que lo revisemos. Otra escritora es Amita Buenaño, mucho guayaquileña, que tiene una obra muy prolífica, también ha escrito cuentos, ha escrito novelas, ha escrito poesía, se le reconoce muy poco. Ahí van 2. Y en cuanto a otras escritoras, pues está Sandra Araya, quien recomiendo muchísimo, tiene un trabajo muy delicioso del manejo del humor y de lo terrible, un libro de cuentos, una novela que se llama Un suceso extraño, que yo lo recomiendo mucho, que se recuerda un poco a Henry James en su construcción. Y otras dos colegas de casa editorial, Daniela Alcibar Belolio y olvidé el nombre de la autora de Antropofagitas, y ya me recuerdo, Gabriela Ponce, que acaba de estrenar una obra de teatro en España. Marcela Rivadeneira, también otra colega quiteña. Estoy mencionando solamente mujeres. Voy a mencionar 2 hombres más. Uno de ellos es Santiago Páez,
escritor, para mí el escritor más importante del Ecuador en este momento, el escritor vivo, el más experimental, el más hallado, el que se esfuerza a sí mismo a alcanzar unos bordes muy extraños. Y otro es un escritor que va a publicar en España un libro de una novela por la editorial Ilimbo, que es Miguel Antonio Chávez, va a sacar el tomo, la novela Yo Beato. Así que esa es mi recomendación amplia para que puedan elegir. Bueno, tenía una pregunta final, pero que va a esperar porque mencionas a Santiago Páez y entonces te quiero preguntar acerca del fenómeno de las casas editoriales ecuatorianas, nacionales, independientes, que están apostando por nuevos autores con publicaciones importantes, con un cuidado en el manejo editorial, por ejemplo Cactus Pink, donde he visto que publican a Santiago Páez. ¿Qué nos puedes hablar de este fenómeno en el país? Necesario, necesarísimo. De hecho, una de las cosas que me parece que va a fortalecer estas ediciones independientes, estas editoriales independientes, es que nuestra escuela, la Escuela de Literatura de la UARTES, tiene un itinerario de edición y ellos también salen con conatos de proyectos, con proyectos editoriales. Pequeños todavía, pero con mucha ambición y con mucha potencia. Yo creo que Cactus Pink, que Turbina, que La Casa Morada, que los proyectos del Quirófano, que el proyecto de la Caracola en Quito, son los que se me vienen a la mente ahora. Hay muchas más. Las cartoneras de su momento vinieron a dinamizar y a presentar, con un perfil de autores renovados y jóvenes que son necesarios, ¿no? Claro que competir con editoriales con mucha más trayectoria internacionales es casi imposible, pero yo creo que ahí está el compromiso de los lectores también, en husmear, en ser curiosos, en escuchar recomendaciones. El problema es que nuestro lector puede ser muy conservador y hace lo que le dice la crítica que haga o la recomendación del periódico, y va a la librería, no hace consultas, o le consultan de pronto y le dicen lo mismo que él quería oír, y explora un poco, ¿no? Yo creo que necesitamos un lector mucho más curioso y también, tal vez, ¿no?, diferentes voces de recomendaciones y de crítica, ¿no? Por ahí hay páginas, digamos, se me viene a la mente la columna que tiene Eduardo Varas, ¿no? Me parece que en Primicias tiene una columna donde recomienda libros. Todo eso es importante, ¿no? Porque la gente sigue a estas personas que recomiendan libros y pues saben qué comprar y qué no. Entonces, definitivamente el proceso de las editoriales independientes hace mucho más rico al Ecuador. Imagínate solamente conociéramos los autores que nos recomienda Planeta, pero estaríamos perdidos, ¿no? ¿Y dónde estaríamos nosotros? Entonces es importante que existan propuestas editoriales a menor escala y que tengan ambición y presenten autores nuevos. No, es verdad, por eso yo destacaba este trabajo que están haciendo las editoriales independientes, ¿no? Ayudando a que los escritores ecuatorianos salgan a la luz, de que el público pueda ver los libros en los estantes, tener acceso a ellos. Pero también pienso que ahora hay una doble función de este trabajo de las editoriales independientes nuestras, y es el evitar la fuga de cerebros, por decirlo de una manera, porque nuestros escritores, nuestras escritoras están siendo destacadas en México, en Colombia, en España, y desde ahí publican su obra, las editoriales internacionales se fijan en ellos, y a veces pasa de que ahora autoras como tú mencionabas, tus colegas en Candaya, Mónica, el caso tuyo propio, a veces las confunden y dicen son autoras españolas, porque obviamente ha apostado por ustedes una editorial española. Aquí en el país capaz no hubo ese apoyo al inicio de sus carreras, pero son artistas ecuatorianos finalmente, siendo destacados internacionalmente. ¿Nos puedes hablar un poco más de este fenómeno de Candaya, de Página de Espuma y de otras editoriales que se han fijado? Necesito otra hora para contarte todo lo que creo al respecto. Tú has dicho algo que me hace pensar mucho, y yo creo que sería una pregunta sin encontrar culpables, pero como una pregunta en la que todos tenemos que reflexionar. Y lo has llamado fuga de cerebros, lo cual me parece como clave para entenderlo. Y es cierto. Entonces te voy a poner un caso X y voy a nombrar a la que tengo muchísimo cariño porque respeto su trayectoria, que es El Conejo. ¿Okay? Quiero mucho a la gente que está a cargo de Conejo, le tengo mucho cariño a Abdón, a Santiago, ahora a Jorge Luis Cáceres, que está también un joven escritor con mucha potencia, que apuesta por lo extraño. Somos muy pocos los que trabajamos fantástico aquí como convicción, ¿no? Y él lo hace. Entonces, ellos están buscando en este momento reclutar libros de escritores ecuatorianos. Me escribieron, ¿no? Y me dijeron que ellos querían, si tenía un libro nuevo. Entonces le dije que yo
un proyecto de escritura en el que estaba trabajando y que va a cubrir, yo creo, ¿no? Todo depende de cómo están las cosas allá en Europa, pero espero que cobre cuerpo pronto, que estoy trabajando en eso. Y entonces él me preguntaba si de pronto quería presentar. Entonces yo tengo mis amigos y digo, pero es que ya hay un compromiso como por allá. Y al mismo tiempo digo, pero bueno, es que también es importante tener un pie en Ecuador. Pero claro, o sea, el asunto es que la distribución en Ecuador siempre es menor, ¿no? Y entonces, pero también me pregunto, si publico solamente afuera, ¿qué pasa con Ecuador? A veces pasa que tú publicas afuera y acá no circula. O el libro viene acá y te cuesta como con los libros de páginas de espuma un montón. O sea, tienes que ahorrar varios meses para comprarte un libro de páginas de espuma. Te cuesta, no sé, cerca de 30, 40 dólares. Y las personas no pueden pagar eso. Igual mi libro también es un libro que sale caro. El libro de Mónica sale caro. O sea, para un libro promedio que te cuesta de 5 a 15 dólares son otros valores, ¿ves? Entonces uno es consciente de eso porque viene con el precio del libro internacional. Entonces yo creo que la solución puede ser las coediciones. Una coedición, digamos, con una editorial local y con una editorial extranjera, de tal manera que el libro circule allá y circule aquí, y que todo el mundo salga beneficiado, y como evitamos un poco esa fuga de cerebros. Y bueno, no se puede culpar a los autores ecuatorianos por querer publicar fuera, porque saben que la distribución en Ecuador no va a ser tan buena, y también la crítica y también la cobertura. Es muy difícil, y yo sé que es una competencia completamente desigual. ¿Okay? Son intereses y son propuestas que no se pondrían nunca a la altura, pero bueno, digamos que un escritor o sea, que quisiera, digamos, publicar su obra aquí, tendría que tener también una conversación con estas editores a ver qué es lo que le ofrece, ¿no? Cómo podrían mejorar la circulación del libro, incluso hacer ofertas, pagar a los escritores. Cuando tú publicas afuera, tú firmas un convenio donde te dan, y te lo dan en serio, pago por tus libros. Entonces recibes tu porcentaje equivalente, digamos, al 7% del libro, lo que sea de tus negocios, y te dan ese dinero y tú tienes ese dinerito y vas y bueno, y lo ahorras, no sé, ves qué haces con él. En cambio acá, muchas editoriales te quieren cobrar a ti el libro, o por último, no te cogen tu cuento y no te dicen nada, como pasó hace poco con un caso del Ministerio de Cultura, y tú te enteras después cuando está circulando. Entonces hay como una mirada bastante informal acerca del trabajo del escritor. Entonces creo que habría que replantearse eso, ¿no? Creo que las editoriales locales tienen que ver cómo competir y la tienen difícil. Ojalá den pelea. Sí, bueno, la tienen un poco difícil las editoriales locales, pero en cambio los escritores nacionales cada vez están viendo más puertas abiertas en el mundo internacional, y eso es fabuloso. Quizás la realidad propia de nuestro país no da precisamente para que el mercado pueda ofrecerle a los escritores un pago por anticipado para que hagan sus novelas. Hay otros países, otros mercados literarios que ya tienen ese sistema desarrollado, y es impresionante, es muy destacable que, como tú decías, en un juego tan injusto, los autores ecuatorianos estén compitiendo con los españoles, con los mexicanos, con nacionalidades que ya tienen una cultura literaria, una historia literaria de más de un siglo, de lo que lleva más o menos la palabra escrita en español en este lado del continente. Nosotros estamos en pañales, pero es claro que el momento es el preciso, porque tenemos muchos autores, ahora sí, una gran constelación de autores. No es el fenómeno aislado de un hombre, de dos, no es un Jorge o un Pablo Palacio, ahora sí es una constelación de escritores. Para concluir, te quiero hablar acerca de los escritores más jóvenes que tú ves. Ya habías hablado de Mónica, pero tú estás en contacto mucho con estudiantes, con gente que se está formando, autores a los que capaz todavía no podemos leer, pero próximamente, en los próximos años, estaremos viendo con sus primeras obras. ¿Qué nos puedes hablar de la juventud que se está formando en letras en el país? Bueno, puedo hablar por la experiencia de mi universidad, y sobre todo veo un gran resurgimiento de la poesía. Muchos alumnos universitarios tienen proyectos. Hay, por ejemplo, el proyecto editorial de una de nuestras alumnas que se llama Laura Nivela y se llama Crímenes de Venus. Nuestros alumnos también tienen publicaciones. Veo también con mucha fuerza trabajar el tema del género, trabajar el tema de las identidades sexuales desde la mirada de lo queer, desde la mirada de los LGBTI, y también hay una mirada política, no político en el sentido derecha-izquierda, sino político en el sentido de volver del cuerpo un instrumento político, un instrumento para decir, un instrumento para denunciar, un instrumento para posicionarnos, y también con respecto, te decía, al tema de las discusiones acerca de qué hacer con nuestros cuerpos, las decisiones corporales. Entonces yo creo que es importante que esas preguntas surjan también de los espacios universitarios.
porque se pueden discutir con un mejor nivel, ¿no? Y hacerlo con ciencia. Entonces, es lo que te podría decir. Hay una oleada muy fuerte de poetas y de poetas que tienen una nueva voz, que hablan desde un lugar de enunciación muy diferente y menos conservador que en el pasado. Y bueno, y también hay jóvenes con muchísimo talento para el relato. Lo que falta es seguir trabajando en talleres eso para que eso cobre forma y se vuelva un libro de cuentos. Tú nos mencionabas lo costoso que es a veces conseguir los libros, ¿no?, de estos autores ecuatorianos, incluido tu caso, que vienen de España, que vienen de Europa y que por lo mismo de la impresión, del envío, se vuelve costoso para el mercado nacional acceder. Los lectores hacen un esfuerzo por conseguirlos. Aquí en Book 593 queremos aportar a la difusión de la obra de los escritores ecuatorianos. Por eso estamos sorteando un ejemplar de La primera vez que vi un fantasma, de tu colección de cuentos. Te quiero invitar, por favor, te quiero comprometer de paso a hacerte llegar un ejemplar para que le regales una firma o un autógrafo al ganador o a la ganadora que se lleve este libro de sorteo. Le vamos a dar eso y un regalito adicional para que se motive. Perfecto. Solange entonces se va a llevar el libro firmado y un regalito adicional contigo. Y finalmente, y tú decías, a veces los lectores ecuatorianos somos los que menos oportunidad tenemos de escuchar, de conversar, de ver la obra de nuestros escritores, de nuestros autores ecuatorianos. Así que aquí te está viendo los lectores de todo Ecuador. Un mensaje final que desees darle, Solange. Se me vienen muchas cosas a la mente. La primera es que hemos sobrevivido con valor este momento histórico tan crítico que nos ha colocado en deuda con la historia. Hemos resistido con mucha fuerza desde Guayaquil también, todo Ecuador, y creo que lo que nos ha ayudado a resistir es la literatura, el lenguaje, el arte. Entonces creo que tenemos que seguir apuntalando esa sensibilidad y esa solidaridad, ¿no?, que nos ha caracterizado como ecuatorianos, que tenemos que seguir con el corazón en alto y con esperanza y pensar que esta nueva normalidad no será tan terrible, sino que podemos hacernos cargo de ella y continuar optimistas. Esa es la primera cosa que se me ocurre. Creo que el lenguaje y la palabra es una forma de memoria y de resistencia. Creo en ella con mucha fuerza. Creo que somos un país con una literatura, como tú acabas de decir, riquísima y preciosa, y que tenemos que ser curiosos con ella y husmear en ella y sobre todo difundirla por diferentes formas, y tu programa es un ejemplo de eso, así que felicito este espacio. Muchas gracias por también querer escuchar nuestras voces y pensar que tenemos cosas importantes que decir. Eso, y una cosa más, que es aborto seguro, legal y gratuito en Ecuador. Espero que en algún momento del futuro se dé. Solange, muchísimas gracias. Primero por ese último pensamiento acerca del humanismo, de los derechos, y por tus lecciones de literatura, por tu obra. Esta es tu casa, Book 593. Esperemos que cuando puedas estar aquí en Quito, cuando ya la pandemia nos permita vernos en físico, poder tenerte aquí de vuelta para poder conversar acerca de tus otras obras. Muchísimas gracias, Andrés. Te mando un abrazo. Gracias a todas las personas que han visto este video, que lo van a ver. Y pues sí, en la siguiente invitación, si quieren contar conmigo, pues estaré. También les mando un abrazo, y aparte también tienen una casa. Cuídense mucho. Este programa llega gracias al auspicio de Books 593.